soy José Lancha Jacobo y los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Como ustedes saben, estamos platicando con personajes de la vida pública nacional del Estado de México en esta coyuntura donde hay intención de crear nuevos partidos políticos. Al interior de los propios institutos hay mucha crítica sobre cómo están llevando a cabo las cosas, sobre todo por el posicionamiento que existe de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional a nivel nacional. Y sí, vamos a platicar con Isidro Pastor Medrano. Él fue dirigente estatal del PRI, ha tenido diversos cargos políticos en la entidad, pero es considerado un operador político electoral de relevancia en esa entidad. Don Isidro, muchas gracias por esta conversación. Gracias, José. Buenos días. Y bueno, antes que nada, preguntarte cuál es tu visión de lo que está sucediendo a nivel nacional después de los últimos comicios. Hubo un repunte del partido de López Obrador, Morena, domina los espacios legislativos en la Cámara de Diputados, domina cámaras locales, y bueno, parece que son los que mandan. ¿Cuál es tu opinión? Claro que Morena manda. Es algo evidente. Fueron construyendo desde a principios de esta década su registro y después un ascenso vertiginoso, porque a Morena fueron todas las migraciones, principalmente de PRD y de quienes de alguna manera, siendo parte de otros eh, institutos políticos, ya no se sentían a gusto. Entonces vieron en el discurso de López Obrador una oportunidad de hacer política y de ocupar un espacio. Por eso el crecimiento de Morena fue muy fuerte en los últimos 5 años, ¿no? O sea, a partir de su registro fue muy grande el crecimiento como nunca se ha dado históricamente. Pero cuando yo digo que en esta década, pues yo me iría inclusive un poquito más atrás. Desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, yo creo yo que tenía planeado formar un partido político porque aunque el PRD era competitivo, ciertamente quedaba media tabla, no podía dar el estilo. Debe sorprender, hay quienes se sorprenden con este control que tiene López Obrador. Algunos dicen que pues todo se lo deben a la propia figura del presidente de la República hoy, pero ¿consideras que los partidos políticos también dejaron de hacer, dejaron de escuchar a la gente? ¿Es fenómeno de la casualidad o hay compartido también? Yo te quiero decir que eh, hay tres factores fundamentales por los cuales se mide el progreso de un país, la estabilidad de un país. Los elementales, el factor económico, el factor social y el factor político. Y decirte que en México, en el gobierno de Peña y el gobierno de Calderón o de Fox, yo creo que había cierta estabilidad económica. No podríamos hablar de crisis económica. Había empleo, había desarrollo, eh, pues el crecimiento del país andaba rondando entre los 2, 2.5, un poquito menos. Había un crecimiento, aunque sea poco, pero había crecimiento. En el aspecto social, yo también se percibía o se percibía en la época de Peña y el gobierno de Calderón, eh, una, un descalabro, digamos, que laceraba por como es el tema de la inseguridad. O sea, que las familias ya no se sentían muy seguras al transitar por la calle, digamos. No era crisis totalmente social, pero sí había una preocupación. Pero de plano, lo que permite que López Obrador llegue a la presidencia de la República es que este país cae en crisis política absoluta. La crisis política absoluta eh, inicia cuando ya los partidos políticos no son referentes de buenos gobiernos o no son una alternativa para realizar buenos gobiernos. Y esto nace o se clarifica a partir de la llegada de Vicente Fox. Gana Vicente Fox en el año 2000, no ganó el PAN. Así es. Gana Vicente Fox. Y por la inercia de credibilidad que tenía el PAN, gana Calderón. O sea, no le alcanza, en el 2006 no le alcanza a López Obrador. Aunque la imagen de López Obrador en el 2006 era muy fuerte, porque fue el que marcó la agenda durante 6 años en la época de Fox, con más habilidad, con más inteligencia, con mejores asesores,
con menos charlatanería, con más formalidad y no tanta la de Fox. Posteriormente, quien gana en el año 2012 la elección es Enrique Peña. Pero la gana Peña, no la gana el PRI. O sea, ya el PAN y el PRI, es la imagen, se construyó a Enrique, le construyeron a Peña una figura a partir de la gubernatura como un hombre conciliador, un hombre amable, un hombre simpático, un hombre que retrataba bien, lo hicieron como un artista de cine o de teatro, y por ahí fueron encaminando su camino hacia la presidencia de la República. Entonces, este país vive en crisis política porque los partidos ya no responden como un camino para llegar al gobierno y gobernar bajo principios ideológicos. Claro. Ahora ya se gobierna al antojo del pensamiento del que está en el poder. Y López Obrador, yo creo que sí me queda claro que tiene un perfil de izquierda, un perfil social, socialista o de democracia social, pero que cae también ya por el triunfo tan avasallador que tuvo, no tiene contrapesos. Entonces, ya no es Morena, es Andrés Manuel López Obrador el que está gobernando. Yo preguntaría a la gente de Morena o los que llegaron a Morena, los puros, los impuros o los medio puros, que sea, ¿cuál es la base ideológica? ¿Hacia dónde vamos? En este recuento de cómo se va dando el desarrollo y el propio ascenso al poder de López Obrador, queda claro que en el 2000 fue la primera caída del PRI, que era el partido hegemónico, el partido que gobernaba, el único partido. En el Estado de México, ahí he platicado con políticos, por ejemplo, con Miguel Zamora Peralta, que ubicas perfectamente, que él dice que lo que está viviendo en este momento es similar al año 2000 y que el PRI tuvo la capacidad de reagruparse, recomponerse y retomar el poder años más tarde. He platicado también con Eduardo Bernal Martínez, que ubicas, operador político del PRI. Él considera que es totalmente distinto, que el PRI nunca había vivido una debacle electoral de tener minoría en la Cámara de Diputados y prácticamente no tener representatividad política. Estuviste muy cerca del gobernador Arturo Montiel Rojas en aquel sexenio, donde pierden en el 2000, pero logra recomponerse el PRI mexiquense. Recordarás Fuerza Mexiquense, recordarás el PRI del Estado hablándose por todas las entidades, apoyando campañas. Es similar, primero preguntarte, ¿es similar lo que se vive hoy al año 2000, a la primera caída del PRI? ¿Y es posible recuperarse? Mira, similar de primera mano, sí. En el fondo ya no. O sea, hay dos cosas. Coincidencias. En el 2000 pierde el PRI, gana el PAN. En el 2018, no, yo diría no pierde el PRI, pierden todos los partidos, gana Morena. Primera diferencia. Segunda diferencia, la derrota del año 2000 fue, digamos, fuerte, fue dura, pero la del año 2018 fue desastrosa. O sea, tenés así que es históricamente la época en que el PRI tiene menor representación en las cámaras. Entonces, yo creo que no, digo, en apariencia es igual, en el fondo no. ¿Qué sucede en ese entonces? Que el PRI tiene la posibilidad de volverse hacia sí mismo, ver hacia atrás y estar fresco todavía el gobierno de Ernesto Zedillo, aunque fue mal calificado, no fue tan mal calificado como el de Peña, ¿no? Ese es el problema. Y todavía la gente se acordaba de, mira, chueco derecho, cada quien tendrá sus puntos de vista muy respetables, pero para la gente el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue muy bueno. Para la clase, para la gente, para la sociedad. Hubo una reivindicación después. Por supuesto, o sea, los electores del año 2000 recordaban todavía muy bien el gobierno de Cedillo y el de Salinas. Entonces, nosotros, decían ellos, podemos hacer las cosas bien, podemos recuperarnos. Este fue un estate quieto de la sociedad y ya entendimos, debemos entender que hay que corregirse. Por eso viene el repunte del PRI
en el año 2000 en el Estado de México, en la elección del 2003, y en la elección del 2006 se vuelve a caer, pero se recupera en el 2009. Y se gana el 2005 la gubernatura. En el 2005 obviamente se gana en el 2005 la gubernatura. Y ahora, en este momento, yo creo que definitivamente el PRI está en su peor crisis, en su peor momento y camina rumbo a su desaparición. Ahora, yo entiendo perfectamente que desde hace varios años estás fuera del PRI y que a lo mejor ni siquiera te interesaría opinar sobre lo que está haciendo bien o mal el PRI, pero ¿qué se hizo bien en aquellos años con Montiel de gobernador, con esa estructura de Fuerza Mexiquense, para que el PRI lograra recuperarse? Porque lo hacen en el Estado de México, pero en otras entidades todavía pasaron varios años para que se recuperaran. Mira, fue una experiencia muy bonita y muy agradable. Antes de hablar concretamente cuando yo fui presidente del PRI, te quiero decir que fui presidente de la Cámara. Así es. Y recordarás que el PRI tenía solo 25 diputados y 50 eran opositores al PRI, del PAN, de PRD, de PT, Verde y Democracia Social. Yo me reuní con algunos politólogos y me dijeron, Isidro, piensa y reflexiona. Estamos en un esquema de gobierno dividido. Yo no lo entendía, honestamente no lo entendía. A ver, explícame qué es gobierno dividido. Gobierno dividido es que la fuerza política ya se repartió, ya se acabó la hegemonía del PRI. Ahora tienes que cogobernar. Y me cayó el 20. Por eso, dígase lo que se diga, cuando yo llego a la Cámara empiezo a compartir el poder. Primer principio, siendo presidente de la Gran Comisión, ningún diputado hacía antesala. Todos tenían derecho de abrir la puerta y meterse a mi oficina. Algo inédito. Directo. Entonces, y después digo, no hay que tapar el sol con un dedo. Los diputados del PRI en época de gobiernos priistas eran mejor tratados que los diputados de la oposición. ¿Qué hice yo? Pedí que se les tratara igual a todos los diputados. Sí, en todo, que las despensas, que el cemento, que todo, con todas sus gestiones. Eso abrió la puerta para que después se generara una interrelación maravillosa con los diputados y que aunque me achacan la formación de Aquella bancada independiente histórica, porque se rompe el PAN, nombran una bancada independiente. Eso fue conocidos, ¿no? Más tarde. Eso fue producto de una pugna interna anterior del PAN. No hubo una compra de diputados. No hubo una compra de diputados. Hasta decían cuántos millones se les había dado. Pero yo les decía, como yo me llevaba bien con todos, cuando yo vi te quiero decir que mi pequeña travesura solamente fue decirles, ¿por qué no se hacen independientes? ¿Por qué no se hacen independientes? Háganse independientes. Y tan es así que la mejor muestra fue, dijimos, a ver, la presidencia de la Gran Comisión se va a rolar PRI, PRD y PAN. Pero cuando el PAN se molesta de más, entonces entra a la escena la fracción independiente. Primer año de la presidencia de la Gran Comisión fue tu servidor. Segundo año fue Valentín González Bautista de PRD. Hoy en Morena, diputado local. Hoy en Morena. Y tercero fue Aarón Urbina, que era el que encabezaba a los independientes. Se distribuyó el poder. Desde entonces yo creo que fue el primer ejercicio. Posteriormente, Eliseo Montiel, a quien le guardo un respeto y reconocimiento, él me da la confianza para ser presidente del PRI. ¿Sí es? Y cuando él me dice, en el 2002, el 15 de marzo del 2002, 14-15, fue cuando tomó protesta. Hay que decir que en ese momento existía el corredor azul, existía un corredor amarillo. Éramos la tercera fuerza política. Y el PRI ya iba descendiendo. Éramos la tercera fuerza política. El PAN tenía una intención de voto en ese tiempo, con Fox hasta las nubes, de 28 puntos. El PRD tenía una intención de voto de 17 puntos. No se me olvida. Esta encuesta me la realizó, en paz descanse, María de las Heras. Y el PRI tenía una intención de voto de 15 puntos.
Tercer lugar. Tercer lugar. Entonces, no había manera de seguir transitando con el clásico PRI del comportamiento muy formal. Digo, si Reyes Heroles les dijo que en política la forma es fondo, yo ahí disiento un poquito porque en política el fondo es fondo y la forma es forma. O sea, y cuando los políticos llegan a la excesiva forma y se olvidan del fondo, de la base ideológica, se acabó entonces la lucha. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que estando en tercer lugar yo le pedí al licenciado Montiel, por favor, usted como jefe político, si quiere que yo sea presidente del PRI, necesito confianza. Claro, esa era la base fundamental, la confianza del jefe político del PRI. Porque para levantarnos de este golpazo tenemos que romper paradigmas, sí, en todos los aspectos. El paradigma del concepto clase política, el que los grandes usufructuarios y beneficiarios de todo el trabajo de la base electoral y los que venían ocupando circunstancialmente por su trabajo un cargo de elección o dirigencias, se convertían en la clase política a la que siempre habría que ponerle alfombra roja, y los amolados integrantes de los comités seccionales o los activistas de la calle, pues ellos eran utilizados solamente en cada elección. Yo le dije, debemos cambiar el discurso, no podemos seguir con el discurso tradicional de un partido en el gobierno. Entiéndase, somos oposición, licenciado Montiel, somos oposición, gobierna el PAN. Y tenemos que identificarnos con las causas y la lucha de la gente. Eso que perdió el PRI hace ya algunos años. Y en esa plática recuerdo que me dijo, adelante, hazlo, pero no vayas a exagerar mucho. Entonces, con esa libertad fue que inventamos frases que llegaron a la gente. Cuando sacamos el asunto de los huevos, no hay que ir muy lejos. Yo iba caminando en la calle y escuché en una obra a unos albañiles que le decía el maestro Chan, órale, échale huevos. Y ahí se me quedó grabado esa idea, y llegué a la oficina y le hablé al despacho que nos hacía trabajos de imagen. Nuestro lema, toda proporción guardada debe ser échale huevos. Así es que para que la gente se identifique, y más los periodistas, de que tenemos que recuperar nuestro lugar como partido político. Entonces, esto y el asunto de convocar a una selección abierta de todos los candidatos. Hubo registros cuando yo se presenté el PRI para que hubiese candidatos a diputados locales y a integrantes de ayuntamientos en el 2003. Quiero decirte que había 7,000 aspirantes. Okay, todos participaban. Todos. Todos. Cumpliendo con los requisitos, todos. Y llegaban, aquí te quiero comentar una anécdota con Rodríguez Alcaine, en paz descanse. Él como dirigente de la CTM y el dirigente del sector obrero en el PRI, mandó su lista de candidatos. Y, ¿para qué me sirve a mí su lista de candidatos? Que se someta al procedimiento que ya estableció el partido. Y hablamos una vez muy molesto y me dice, oiga, ¿qué pasó con mis candidatos? Pues ahí están, don Leonardo, pues que se sujeten a los procedimientos establecidos por el partido. No, eso son tonterías. Yo quiero que usted me garantice que O sea, a pesar de la debacle y del dominio de otro partido político, no les caía el 20. Estaba tan molesto como eso, así déjelo, no necesito despedirme de usted. Entonces, prácticas medias feas que había y que mataban el partido. Bueno, entonces, cuando se rompen los paradigmas, te pongo un ejemplo, el PRI se vuelve a identificar con la gente. Por eso, de la derrota del 2000, levantamos al PRI en un año, del 2002 al 2003, y logramos recuperar el primer lugar. Porque tumbamos la puerta, porque nos identificamos con la gente, porque los electores sabían que en el PRI había nuevamente posibilidades de tener una opción para estar representados en el gobierno, en el PRI, no en las personas. Es lo que ya perdió la ciudadanía. La ciudadanía, porque ya
no quiere estar con ningún partido político porque ya no se siente identificado y no se siente representado. Antes de los años, después de los años 50 del siglo pasado, la gente hablaba del PRI, no de los candidatos. Pasó ahora como con la elección de López Obrador, llegaron a las urnas y no sabían ni quién era el candidato, pusieron Morena, 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 Morena. O sea, en cascada, presidentes, senadores, diputados federales, ayuntamientos. Hay presidentes municipales y diputados, lo digo con todo respeto, de Morena, que no saben ni cómo llegar. Después aprovecharon la ola de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, después de que se da el triunfo en 2006, se repite con el PAN, con Felipe Calderón Hinojosa, más adelante viene el surgimiento de los candidatos independientes. Se decía que era un voto de castigo a los partidos políticos, que estaban cansados de lo mismo, y surgen figuras, aunque no ciudadanos totalmente, porque ya habían algunos de ellos teniendo militancia partidista, pero surgen candidatos independientes. Aquí en el Estado de México intentaste la vía independiente para ser candidato a gobernador. Ganan varios, hay figuras como Pedro Kumamoto, como Manuel Cloutier, Cavada en el norte, Alfonso Martínez Alcázar en Morelia, una serie de personajes que ganan. En la última elección, también los candidatos independientes pues pierden. ¿Qué pasó con la figura independiente en tu punto de vista? Mira, la figura independiente no es opción en este país. Sobre todo porque en un sistema de partidos eh, pelean estos sus espacios con una ventaja superlativa. Tienen su estructura, tienen un presupuesto, tienen representación, tienen poder político en pocas palabras. Y los independientes que ganaron, no dudo que tuvieron un gran trabajo partidario primero y luego emigraron a la independencia. Pero yo considero que la figura de independiente está muerta, está liquidada. Yo no soy víctima, pero pude apreciar que cuando en un estado los partidos políticos se alían, te hacen pedazos. Fue el caso del Estado de México. Cuando yo presento, cuando el Instituto Electoral del Estado de México me da el registro como candidato independiente, el primero que impugna la resolución fue Morena. Claro. El primero. Así es. O sea, me quedé sorprendido. O sea, dije, pues a lo mejor el primero que me va a impugnar va a ser el PRI. Fue Morena. Y después Morena me impugna el PRD. Y me impugna el PAN. Y obvio, me impugna el PRI. Y después todos los partidos me impugnan y el único que no me impugnó fue PT. Pero de ahí en fuera todos me impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que los partidos políticos operativamente se confabulan para hacer pedazos a los independientes. Esa figura nació como una alternativa de rechazo en contra de los partidos, pero que no va a fructificar en ese estado, salvo en algunos espacios cuyos candidatos tengan una trayectoria de mucho tiempo trabajando. Realmente no participas, se dicen una serie de cosas en el entorno político, que se había presentado firmas falsas, que había denuncias penales, que había habido una negociación con la Secretaría General de Gobierno para que no se te fincaran responsabilidades penales. Al final, ¿cómo quedó el asunto? No, mira, yo quiero decirte que yo me siento muy contento de haber participado. Podrán decir todo lo que quieran, pero que yo reuní 500,000 de cifras de firmas buenas, las reuní. De verdad. Eso es con lo que te quedas, Con, que se demostró en el proceso. Exactamente, 500,000. Que hubo gente que inventó algunas firmas, se hace en todos lados, yo no lo puedo desconocer. Yo te podría decir que yo reuní cerca de 700,000 firmas y yo mismo hice una depuración. Difícil, ¿no? Sí, y la verdad, porque dije, ¿cómo voy a presentar esto? Que se vea a todas luces falso. Pero lo muy lamentable es que la Procuraduría metió mano a mis cajas de firmas. Desde el momento en que abren las cajas, en una supuesta denuncia de los partidos,
que se revisaran cuando no tenían por qué hacerlo. Después sale el dictamen de la Fiscalía de que yo había falsificado firmas. Sí, nada más falso que lo que decía la Fiscalía, porque yo no falsifiqué. Y suponiendo sin conceder que hubiese firmas falsas en la documentación que yo presenté y que ya había dado por buena el INE ya la había dado por buena, ya la había revisado, había dicho son firmas buenas, por eso se le concede el registro. Ya después se revisa, o sea, se les dijo de un dictamen, no hizo bien el trabajo. Esta, te digo, lo que sucede es que cuando me dicen que hay firmas falsas, yo solamente le hice una pregunta al IEM en ese momento. A ver, yo te pregunto, ¿por qué a mí se me imputa la falsificación de firmas cuando yo no solicité una sola firma? Yo no fui a tocar ninguna puerta. Hubo gente que se sumó y que fue a pedir la firma. Lo que primero debes indagar quién pidió la firma falsa, no yo. Pero bueno, digamos, se hizo un manejo político producto de un acuerdo de todos los partidos. Fíjate nomás, ni siquiera ¿De un solo partido? ¿De todos? de todos, yo, excepto el PT. Yo no podría decirle, el PRI me echó caballería. No, el gobierno, sí, claro. No el gobierno. Todos los partidos se pusieron de acuerdo para echarme caballería y sacarme el agua. En las últimas semanas, Isidro, pues conoces que varios actores políticos nacionales han anunciado que van por la construcción de un nuevo partido político. Ahí está Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, una serie de personajes. También tienes en claro que César Augusto Santiago, un conocido operador político del PRI, anunció la construcción de un nuevo partido político. De inmediato tú anuncias que vas en ese proyecto, que lo acompañas. Isidro, ¿por qué la decisión de sumarte a esta postura, no sé, a esta decisión de César Augusto Santiago de construir un nuevo partido político? Ya, sobre todo tomando en cuenta ya lo que has vivido en el Estado, ¿no? Sí. Dos cosas. Cuando tu vocación, cuando esta vida te destina a hacer algo en la vida, a dedicarte a alguna actividad, por más que quieras retirarte, no puedes. Hay un impulso interno. Yo me había retirado de la política efectivamente después de la experiencia del Independiente y un día me llamó César Augusto Santiago y nos echamos un café y me hablaba de alternativa y que el PRI estaba mal y quedó en el, digamos, como un acto aislado. Y posteriormente insiste, me llama y me dice, oye Isidro, la verdad el PRI está en crisis, el PRI no se va a levantar. Y diciéndolo César Augusto Santiago, no es un improvisado. Claro, pues, es conocida su capacidad y Es su una conocimiento de la capacidad sin política del agravio país. de nadie, es un político de mucha capacidad intelectual, es un hombre que sabe de la política al revés del derecho, que al lado de María de las Heras casi eran pitonizos, casi se decían dónde se iba a perder o a ganar una elección, hicieron una mancuerna fabulosa, en paz descanse María de las Heras, y que cuando San Augusto Santiago vislumbra que ya los canales de participación en el PRI ya no son los que al menos pudiesen permitir el debate, él toma la decisión de retirarse, de renunciar al PRI. Pero antes ya a mí me tocan nuevamente las fibras políticas y me vuelvo a enrolar en esta tarea. Y segunda, porque la propuesta de César Augusto Santiago me parece muy buena, alternativa a una agrupación política nacional que fundó por los años 90, después de la muerte de Colosio, de corte socialdemócrata, que si te dijera ideológicamente, tiene en un 99% coincidencia con la base ideológica del PRI. ¿Es un PRI light? No es un PRI light, yo creo que es un PRI bueno. O sea, yo diría, a los estatutos y a los documentos básicos del PRI los manosearon tanto porque siendo de izquierda, siendo un partido socialdemócrata en donde la justicia social es el equilibrio social, la
el que los que tienen mucho no permitan que los que tienen poco también tengan un poco más. Y que los que tienen mucho, pues los que tienen poco no les quieran quitar. Es un equilibrio que se genera. Yo llamaría así a la justicia social, es de igualdad de posibilidades para todos, de crecimiento para todos, un crecimiento con dignidad y un crecimiento con justicia. Esas son las ideas centrales ideológicas de alternativa. Pero este concepto ideológico, este sustento ideológico, debe de tener un camino de credibilidad. En el PRI ya no lo tienen, ni en los partidos políticos, ni bueno, PRD. ¿Qué digo? Si el PRI agoniza, PRD está muerto. Y el PAN está partido por la mitad. O sea, Aunque sigue siendo, Isidro, el PAN la segunda opción de voto en la mayoría de los estudios. yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el PAN sigue teniendo opción de voto, por te voy a decir por qué. Ahorita iría para allá. Entonces, pero ya las otras opciones de izquierda, digamos, que es PRD y el PRI, ya están en caída libre. O sea, el PRD ya ni existe. De hecho, el PAN tiene todavía un poquito más de fortaleza. Pero eso tiene una justificación y una explicación. Hoy los electores entre 20 y 30 años conocen al PAN de Calderón y al PAN de Fox. Pero conocen al PRI de Enrique Peña. Así es, si no les tocó vivir aquel viejo PRI, las No. legislaturas, los asesinatos Entonces de ahí evalúan. de Colosio. Por eso el PRI en las encuestas llegó a ser el partido más rechazado. Por eso decían, ¿por cuál partido nunca votarías? PRI, 70%, 70 puntos. Porque fue desastrosa la administración para la sociedad de esta última sección. O sea, lo digo con todo respeto, no estoy hablando de personas, no me interesa hablar de personas, estoy hablando de la imagen de un partido gobernante que es rechazado por la sociedad. Ahora, pero tú eres del Estado de México, tú formas parte de una generación política importante en el Estado, digo, no digo que la mejor, pero sí importante y relevante. Y ese sexenio fue dominado por mexiquenses, por una serie de personajes que acompañaron un proyecto también en el que en algún momento coincidiste. ¿Los mexiquenses que gobernaron le fallaron a los mexiquenses? Pues yo creo que la calificación está en la elección del 1 de julio. Yo no, mira, porque conviví con ellos, porque trato de cerca, tuve trato de cerca, pues desde Enrique Peña. A mí se me hacía muy difícil decirle señor presidente, cuando yo estaba de servidor público en el gobierno del Estado. Yo le decía paisano presidente, no sé qué hablé con él, pero esa formalidad no se me da. A mí no se me da. Pero no quiero criticarlos, la sociedad los calificó y la sociedad los puso en su lugar el día primero. Estás visitando a mexiquenses, estás visitando a priistas, algunos ya te ven como enemigo nuevamente, dicen, no, pues aquí sí está operando, se está llevando a algunos militantes para esa construcción de un nuevo partido político. ¿Qué observas? A ver, mira. Ay, es muy lamentable, es muy triste. Bueno, regreso. Sergusto me invita a formar alternativa, a incorporarme a alternativa como agrupación política nacional y después ya estamos en el camino de hacerlo partido político siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, señores políticos del Estado de México, del partido que sea, échenle tantito coco, échenle tantito cerebro. Decían cuando fui candidato independiente, aunque sea por 8 días, fui candidato independiente por 8 días. Algunos priistas decían, oye, retírate, no te lleves a los priistas, no nos hagas un hueco, no voy a decir quiénes. Nos estás haciendo un hueco, le estás haciendo un hueco al PRI.
crees? Sí, tu mayor simpatía es de priistas. Digo, no te equivoques. La gente que le está firmando a Isidro Pastor ya no está con el PRI. ¿Hace tiempo que los dejó? Isidro Pastor está fuera del PRI desde el 2005, a principios, finales del 2004. Más de 10 años fuera del PRI. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta que esa gente ya no está con el PRI, aunque formalmente se vista de rojo o vaya a los eventos. Ya no está con el PRI. Ya toda la gente se estaba decantando, por eso yo te decía, desde el 2006, pero ya cuando López Obrador, después de perder en el 12, es abierta la lucha que tiene, ya la gente estaba volteando hacia López Obrador. Muchos priistas, hoy podemos, son incontables los priistas que están trabajando en el gobierno de López Obrador, en los ayuntamientos. A ver, hay que ir nada más a los ayuntamientos. Yo te puedo decir, por ejemplo, Tlalnepantla. El secretario del ayuntamiento, priista. El tesorero, priista. El director, creo que de Ecología y Servicios Públicos, priista. O sea, revisen. Yo pregunto, ¿esos seguían siendo priistas en el año 2017 o solamente asistían formalmente a los actos protocolarios, ostentándose como priistas? Ya su corazón ya no estaba en el PRI, hombre, estaban inconformes. Y ahora nuevamente, señores, quienes están compartiendo con Isidro Pastor y nosotros con César Augusto Santiago la formación de este partido político para darle viabilidad a acabar con esa crisis política de partidos, decirles, ya no están con el PRI. O sea, que no te tengan miedo, no eres enemigo. Yo no soy enemigo del PRI, la verdad. ¿Por qué se equivoca? Yo no soy enemigo del PAN. Jamás me verán a mí criticar al gobernador del MAS. No es mi boleto. Yo soy un ciudadano que espero el gobernador haga su trabajo bien para que, haciendo bien su trabajo, todos salgamos beneficiados. Y también a López Obrador, que le vaya todo a dar. Nuestra lucha no es construir a base de descalificaciones, es una propuesta ideológica y de participación política. Eso es. Entonces, señores, no sean patrimonialistas. Ya los ciudadanos no son de nadie. No son de nadie. Ya ahora se acabó mataron, gracias a sus errores, el concepto de militancia. Ya no hay militantes en los partidos. Hay una sociedad que en cada elección está buscando por quién votar. Ya no hay. Yo puedo decir que ningún partido en el Estado de México podrá asegurar documentalmente, fehacientemente y con hechos más de 50,000 militantes. Pero si estás platicando con priistas y si te buscan priistas, porque digo, los conoces. Por supuesto. Porque te lo pregunto porque el PRI está a unos días de iniciar una campaña de credencialización, pensando que las credenciales te marquen como priista. Si te están buscando, si hay posibilidades de que se sumen a esta corriente ideológica y política. Fíjate que es bien satisfactorio que después de tocar la puerta, ahora ya estén tocando de allá para acá la puerta. Está creciendo esto mucho. Claro que en su mayoría son priistas, o yo diría ya expriistas, porque todos somos conocidos. Hizo César Augusto una reunión nacional allá en la Ciudad de México y decirte que parecía que estábamos en el Auditorio Jesús Alcántara en un evento del PRI, muchísimos priistas, claro, sí, pero también hay gente que viene del PAN, gente que viene de TRD, gente que viene de la sociedad y muchos que aún no han dado la cara, pero que ya están participando. Guardamos la secrecía porque así nos lo han pedido, pero sí hay mucho. Yo creo que este partido está integrado en una base más o menos de 80% de priistas o expriistas, pero te digo, ellos ya no están de corazón con el PRI. Ellos ya salieron, están fuera, están solos, y porque un partido político jamás puede abandonar a sus militantes, Un partido político, si bien es cierto que
sus militantes reciben los beneficios de las candidaturas, también cuando un militante es gobernante le está entregando al partido buena fama cuando se porta bien, o mala fama cuando se porta mal. Entonces, no es exclusivo del PRI, sí hay muchos conocidos, sí están trabajando. Yo quiero decirte que desafortunadamente a algunos amigos o algunos me han dicho que los han buscado del PRI para decirles que no se integran en alternativa, y yo les digo, bueno, tomen su decisión, esto no es a fuerzas, pero de que vamos a contar con el número de afiliados necesarios para realizar las 41 asambleas en el Estado de México de otros tantos distritos federales, sí lo vamos a hacer. No vamos a tener problema aquí en el Estado. Yo me voy con pies de plomo, no he hecho campanas de abuelo, soy respetuoso, pero eso sí, yo no quiero que Alternativa sea un partido de bola, de acarreados, de despensas, de dádivas, de engaños. Yo quiero reconstruir al lado de Zaragoza Santiago en esta lucha aquello que perdieron los partidos, auténticos militantes convencidos. Para ir terminando esta conversación que te agradecemos en este espacio, Ulises Ruiz, lo ubicas, el gobernador de Oaxaca, él considera que uno de los problemas que enfrenta el PRI es que Enrique Peña sigue teniendo el control del partido con Claudio Ruiz Massieu y con el próximo dirigente que se vislumbra. César Augusto Santiago, cuando anuncia su decisión de irse del PRI, también refiere que pues hay una continuidad del expresidente y que no deja el control a los militantes. ¿Coincides? Mire, yo no sé si sea Enrique Peña, pero yo con todo respeto le diría a Ulises Ruiz, oye Ulises, ¿tú qué horas traes? Pues honestamente, o sea, ¿tú qué horas traes? Cuando estuviste al lado de Madrazo, cuando fuiste actor de la cúpula del PRI, eras exactamente igual. O sea, no te quejes, o sea, no, mis respetos Ulises, de verdad, pero no vale la pena quejarse. O sea, yo creo que tú quieres, en tu lucha, pues, estás disfrazando la democratización del PRI con un anhelo legítimo personal que quieres ser presidente del PRI, hombre. Pues no digas que Peña sigue manteniendo el control del PRI. O sea, ese no es el problema. El problema es que el PRI ya perdió vinculación con la sociedad. Esa debería ser la preocupación. Porque cuando al PRI se pierde la imagen de partido, la institución, esa persona pública llamada PRI, o los demás partidos, cuando pierden esa imagen y se convierten solamente en espacios de algunos cuantos que de manera unipersonal lideran y trastocan los valores y principios del partido, es ahí cuando se le mata a un partido político. Entonces, yo creo, con todo respeto, que la democratización del PRI es un pretexto para que Ulises pelee la dirigencia. Yo quiero decir que la base más sólida de un partido político son los militantes de la calle. ¿Sí? La gran crisis del PRI es, ahora que convoquen elección de comités seccionales, ¿irá la gente? Yo dudo que vaya. En el mejor momento del PRI, con trabajo se integraron los comités seccionales. Ahora quién sabe, pero no, mi respeto, yo creo que el PRI va a desaparecer. En el corto plazo. Yo, mira, no sé si al PRI le alcance para otros 6 años, pero con esto y antes de que concluyamos, quiero enfatizar que los electores críticos no conocen a un PRI bueno, no conocen a un PAN regular y ahorita están enamorados de Morena. ¿Durará mucho tiempo ese enamoramiento? Yo creo que no. Yo creo que el impacto de Morena durará quizás 6, 12 años. Pero si Morena cayese antes de ese tiempo, la gente tiene que buscar una alternativa. Y la alternativa no será el PRI, ni será Verde que está desapareciendo,
medianamente PAN, medianamente. Por eso se hace necesario que hoy las organizaciones políticas busquen ser partidos para que la sociedad tenga opciones. Por eso, muy a propósito, se llama Alternativa esta agrupación política que encabeza César Augusto, y decirte que a nivel nacional va caminando muy bien. No nos estamos saliendo de todos los patrones, no ofrecemos absolutamente nada, la gente tiene que ir por su propio pie en las reuniones, solamente queremos acabar con esa crisis política para que los verdaderos, los auténticos políticos vuelvan a tomar los espacios que este país necesita y podamos en lo económico crecer con justicia, en lo social convivir en paz y en lo político tener una visión de largo alcance, una visión de estadistas. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. Y yo me despido, soy José Lamicha de Jacobo y los invito a que nos siga en nuestra próxima conversación aquí en Política en Corto. Hasta la próxima.